Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas Presentes, podcast de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En esta ocasión les hablaremos de la novela Tijuana Inn, a través de un texto realizado por la estudiante Anel Solís. En este espacio hablaremos sobre Tijuana Inn, novela escrita en 1932 por Hernán de la Roca, conocida como la primera novela sobre Tijuana. Descrita de esta forma por Humberto Félix Berumen. Esta obra surgió en un momento en que Tijuana había comenzado a emanar su pasado y crearse una memoria de los sucesos acerca de sus orígenes. Tijuana Inn cobra vida en un periodo entre 1919 y 1935, época en que la leyenda negra se desplegó al mismo tiempo que la ley seca. Toma como personajes principales ciertos lugares de Tijuana, San Diego y el puerto de Ensenada, lugar de paso para entregas ilícitas en donde la desgracia persigue a la embarcación Bluebird y a su tripulación, recorriendo lugares que hoy día pueden visitarse con la idea de rememorar los pasos de la protagonista Gloria de Zaragoza. El clímax de los sucesos más importantes de Tijuana Inn cobra sentido en la historia acerca de las amenidades que Tijuana ofrecía a turistas extranjeros. Vista así, Gloria se vuelve hija de los espacios de diversión, relajando una moralidad erguida en una región fronteriza. Con el fin de responder las incógnitas que me surgen al leer la novela y relacionar la realidad de sus espacios y su contexto con la historia, presento una interpretación basada en cómo la novela en sí coincidió con la realidad de Tijuana. Esta novela de don Hernán de la Roca, de título exótico, que empieza con sacrificio y termina con todos los sacrificios, que tiene la aparente frivolidad de lo epidérmico para llegar a lo visceralmente torturador en lo definitivo. Coge de nosotros una poca de alma, una poca de carne y otra poca de pensamiento, y nos conduce por la aventura desamparada de una inadaptable. Este fragmento es tomado del prólogo de la primera edición escrito por Baltasar Izaguirre, en el que reconoce al autor por las experiencias plasmadas en la novela y la forma en la que narró algo que va más allá del entretenimiento y la publicidad, llegando a una verdadera ficción literaria que se desarrolla en lugares conocidos, generando así una familiaridad con el público al que está dirigido. La construcción del personaje de Gloria de Zaragoza, protagonista y encarnación de la ciudad a lo largo de la novela, surge en el contexto de la ley seca en Estados Unidos, en la que se prohibió el consumo y venta de alcohol como una enmienda a la Constitución de 1920, dando comienzo a una etapa de búsqueda de lo perdido e inversiones para obtenerlo. La novela se remonta al momento en el que los casinos ya se encontraban establecidos en el Distrito Norte de la Baja California, dando la fama de lugares de vicio preparados principalmente para el goce del público extranjero, mientras los mexicanos trabajaban en el mantenimiento de los lugares y dando servicio a los foráneos. A diferencia de Mexicali, cuyo desarrollo parecía asegurado gracias a su potencial agrícola, Tijuana carecía de medios de vida y dependía para subsistir del hipódromo y de otros lugares de ocio y diversión menos edificantes. A Tijuana llegaban hombres y mujeres de diferentes estratos de la sociedad estadounidense, en búsqueda de diversiones mundanas y licores. A pesar de las leyes moralistas implementadas en diferentes periodos, la única localidad a la cual se le concedió seguir con estos negocios de entretenimiento fue a Tijuana, la cual destacó por necesitar de ellos para subsistir económicamente, además de la fama que se había creado alrededor de las personas que visitaban los casinos. En el caso de Gloria, podemos encontrar una espectadora de tales negocios y excesos, quien a corta edad emprendió un viaje a Tijuana que le permitió ver su naturaleza. Una vez en Tijuana escasearon las viviendas y edificios, solo había cantinas y casas de juego, por lo que era sencillo que el narrador y la protagonista convivieran en los mismos espacios, y a su vez sembrara en la experiencia de Gloria un ejemplo de inmoralidad. La novela narra que el caso de Gloria de Zaragoza lo dio a conocer la prensa estadounidense como un ejemplo de lo indeseable para su sociedad, al tratarse de cómo Tijuana había corrompido a una joven, exaltando la creciente leyenda negra. Esto anima a la Iglesia Católica en San Diego para que aclamara a Dios y asimismo se destruyera con fuego al pueblo infernal mexicano. La frase de apertura del primer capítulo alusiva al buen trato en Tijuana así lo explica. Para Hernán de la Roca, el contraste es nítido. Si San Diego es una ciudad perfecta, limpia, pulcra, laboriosa, un templo de la virtud y del trabajo, Tijuana, por el contrario, es una diosa cruel y mala, que envenena y roba sin piedad. Como resulta fácil advertirlo, la visión arquetípica del autor encuentra su sustento en el puritanismo de la época. Dentro de ambos contextos se percibe la moral religiosa con la que había sido criada Gloria, ya que ésta no le permitiría ver más allá de la culpa
y consecuencia de sus acciones que habían sido fatales en su vida de regreso a San Diego. Esto sumado al rechazo de su padre, despertando en Gloria un instinto de autocastigo. Mientras más devastadoras fueran las consecuencias, mejor. La culpabilidad y vergüenza se representó años antes en el caso Petit, en 1926, en el que Tomás Petit envenenó con gas a su familia al saber que sus hijas habían sido drogadas y violadas en Tijuana, pintando para la prensa un cuadro de sitio peligroso y culpable de este shame suicide. Sin embargo, estos inocentes turistas también tenían fama de utilizar a sus hijas para obtener licores de quienes se acercaban a cortejarlas, por lo que la perspectiva dependía de la prensa. Era una época en que la moral declaraba culpabilidades. Por ello, Tijuana fue pensado como un refugio durante el breve transcurso de la vida de Gloria en San Diego. Aquí la obra narra la compleja visión americana sobre México y acerca de la relación de los californianos con la conquista y su idealización de capillas, monumentos y conquistadores, donde confunden lo mexicano con lo español. Las contribuciones coloniales se vuelven valorizadas por su estética y no por su aspecto religioso. Asimismo, la estética de sus vestimentas recurría a combinaciones mexicanas y españolas. Celebrando la fiesta, la novela daba una crítica aún vigente de cómo se concibió a Baja California. Si bien esta romantización rememoró el Old México y exaltó el regreso de la vida campirana. Las rancherías, los paisajes rurales y elementos como las corridas de toros, peleas de gallos, los vaqueros, las misiones y las fiestas españolas. Contexto en el que Gloria se desenvuelve al pasar su juventud y que surge del México que ella comienza a conocer. La novela nos sitúa en un ejemplo de arquitectura colonial californiana muy clara en Balboa Park, este último creado para una feria internacional, compartiendo el mismo paisajista que había trabajado en el casino de Aguacaliente. Es aquí donde el capitán inglés, Weyman, conoce a Gloria Zaragoza y la vuelve parte de una de las actividades ilícitas más comunes de la época, el contrabando de licores. En estas descripciones se advierte un solvente manejo de la nomenclatura de la ley seca, dicha en inglés los bootleggers, racketeers, las speakeasies perdidas en San Francisco, un rumor de Fort St. de avionetas que arriesgan el looping de loop en el cielo de la frontera. Esto acierta a las descripciones de las actividades de Gloria con el capitán del Bluebird, barco que comparten en sus viajes, el cual con un estilo de película estadounidense le muestra los gajes del oficio de un contrabandista, llevando los lujos a sus manos, así como las actividades ilícitas implicando armas, tratos en la frontera con compradores externos, el vuelo constante en avionetas para encargos y mensajes, así como un nuevo nombre, la capitana. Menciona que la Asociación Contrabandista de Weyman radica en Vancouver, ciudad canadiense en donde el Bluebird había zarpado, llegando al Distrito Norte, específicamente Ensenada, en donde descargan entre la sierra y los valles, haciéndola volar a Estados Unidos. Entre las circunstancias que atañen las desgracias de Gloria de Zaragoza, se encuentra la muerte de Weyman, el capitán del Bluebird. Este hecho se vuelve un punto narrativo de no retorno, y es aquí cuando viene la caída en la que Gloria se entrega a una vida turbulenta y licenciosa, bañándose en todas las fuentes cenagosas del pecado, cambiando su nombre por el de Tijuana Inn. Con este nombre, después de haber estado en prisión y tener un pasado del cual la sociedad en los casinos e hipódromo navega ferviente entre los huéspedes, le vale su fama de mujer fatal y consolida su nombre. Gloria había desaparecido para encontrarse con Tijuana Inn, narrando así la segunda parte de la obra, a la par con el del Casino Aguacaliente y el hipódromo Jockey Club, en donde la mayor parte de sus clientes consecuentes y apostadores eran estadounidenses. Y de hecho, para las poblaciones secas y temperantes de San Diego y Los Ángeles, Tijuana era un pueblo irredento donde se vivía una perpetua orgía entre el juego, la ebriedad y el libertinaje. No obstante, quienes se expresaban en estos términos reconocían que eran americanos los que organizaban y explotaban estos vicios. Esta situación se veía latente entre las salas recién diseñadas del Casino de Aguacaliente, como el Salón de Oro, que albergaba figuras danzantes y personajes extranjeros de toda clase, envueltos en las mesas de apuestas o cenando en el Salón Andaluz. Con las apuestas no solo llega el vicio en las mesas y el despilfarro, sino también drogas de la época, como el opio, del cual a Hernán de la Roca no se le complicó escribir para Tijuana Inn, ya que algunos años atrás Esteban Cantú había sido tolerante con el tráfico de opio. Por esta familiaridad, no es extraño que el autor haya mencionado la droga de forma reiterativa en el texto. Se fumó 23 pipas de opio, afirmaba en el capítulo Aroma a Oriente,
donde además del consumo de drogas aparecen kimonos y la presencia de un chino que recitaba canciones. El novelista se centró en las emociones que Gloria tuvo con respecto a San Diego. Al recorrer su ciudad natal, se siente atraída por los lugares emblemáticos de su pasado inmediato, en los que se encuentra La Joya, San Isidro, Chula Vista y National City. En el siguiente fragmento se hace un recuento de San Diego en los años 20 y sus impresiones sobre la ciudad que dejó atrás para vivir y personificar a Tijuana Inn. San Diego es una ciudad perfecta, limpia, pulcra, laboriosa. Es un ejemplo de la virtud y del trabajo, pero sin alma, sin vida, automatizada. En tanto que allá en mi pueblo, Tijuana, suenan los cascabeles de la alegría. ¿No ves cómo los más inteligentes van a buscar a mi tierra lo que aquí les falta? Con este comentario se muestra la opinión implícita del autor en cuanto a Tijuana y su labor de localidad inspiradora, fundada en sortilegios e idealización de parte de estadounidenses que gozaban de ella. Gloria o Tijuana, de cualquier manera, auspiciaría la leyenda negra. Desde entonces, naufragarían las buenas costumbres. Al final de la novela, el pasado de Gloria cayó en sus hombros y buscó la expiación por medio de sacrificios mundanos en los que flagelarse era necesario para obtener un perdón divino, llegando al punto en donde las y los lectores nos percatamos que la trama es una bajeza moral que solo podía redimirse con la muerte. La imagen del incendio final que acaba con Tijuana es sugestiva, por el abanico de reacciones que provoca. El relato de las llamas en los bares, la estampida de lenones ante el desastre, el actuado pánico en las calles, y el apocalipsis que ensombrece la ciudad y la angustiada Gloria de Zaragoza que lo ve como señal divina de la salvación de la ciudad y de sí misma como mujer caída. Para las últimas páginas de la obra, Gloria abriría con el dinero de sus años ilícitos un asilo. Este lugar y la protagonista acaban sus días mediante un incendio que consumiría a cantinas y casinos. La novela encuentra así un cierre metafórico en donde las llamas tienen un valor de expiación para todo aquel que estuvo involucrado en la vida intensa de Tijuana Inn, un lugar de diversiones que también fue la primera obra literaria sobre la actual metrópoli. Con esto finalizamos el episodio. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a leer el texto Tijuana Inn, un recuento de veracidad histórica en el blog del podcast Ideas Presentes y blog Linderos del Instituto de Investigaciones Históricas de UABC.